Llegué al desierto de los Leones un domingo por la tarde con la intención más simple del mundo: caminar, despejar la cabeza y regresar antes de que anocheciera. No era la primera vez que iba. Conozco el exconvento, los senderos marcados, las zonas donde el bosque se espesa y el sonido de la ciudad desaparece por completo. Siempre me ha gustado ese lugar porque tiene algo antiguo, algo que parece sobrevivir al ruido moderno. Pero esa vez no iba a encontrar silencio. Iba a encontrar una vereda que no estaba en ningún mapa. Estacioné el coche cerca del acceso principal, donde los vendedores ambulantes ofrecen café y pan dulce. Había familias, ciclistas, parejas tomando fotos. Todo parecía normal. Tomé uno de los caminos señalados hacia el bosque más denso, siguiendo las flechas de madera que indican las rutas oficiales. Caminé aproximadamente 40 minutos sin notar nada extraño. El aire estaba frío, pero limpio. La luz se filtraba entre los árboles con esa tonalidad dorada que precede al atardecer. Fue después de cruzar un pequeño arroyo seco cuando vi algo que no recordaba. A la derecha del sendero principal, entre dos pinos altos, había una abertura estrecha en la vegetación. No era un sendero formal. No tenía señalización ni marcas de uso frecuente. Sin embargo, el suelo estaba ligeramente pisado, como si alguien lo hubiera transitado recientemente. Me detuve frente a esa abertura sintiendo una mezcla de curiosidad y ligera incomodidad. Miré alrededor esperando ver a alguien salir de ahí, pero no había nadie. El bosque estaba silencioso, demasiado silencioso. Incluso los pájaros parecían haber reducido su actividad. Pensé que quizá era un atajo utilizado por excursionistas más experimentados. No parecía peligroso. Solo un camino angosto, cubierto de agujas de pino y sombras más densas que el resto del bosque. Decidí entrar. No avancé más de 10 pasos cuando la sensación cambió. El aire se volvió más frío y húmedo. La luz del sol ya no atravesaba con la misma intensidad. Era como si la vegetación bloqueara de forma más compacta cualquier rastro de claridad. Miré hacia atrás para asegurarme de que el sendero principal aún estuviera visible. Lo estaba, pero ya no parecía tan cercano como hacía unos segundos. Continué caminando, convencido de que no me alejaría demasiado. La vereda se curvaba suavemente hacia la izquierda y luego descendía en una pendiente leve. El suelo estaba firme, pero no había huellas claras, solo una textura lisa, como si el paso constante hubiera borrado cualquier marca específica. Comencé a notar que el sonido de mis pasos no tenía eco. Era absorbido por el entorno. Después de unos minutos, el sendero principal dejó de verse por completo. Me detuve y respiré hondo. No sentía pánico, pero sí una alerta interna que me decía que algo no estaba bien. Intenté recordar si en visitas anteriores había visto esa bifurcación. No la recordaba. Y eso me inquietó más que cualquier otra cosa. Seguí avanzando, esta vez con mayor cautela. La vereda parecía estrecharse ligeramente, pero nunca lo suficiente como para obligarme a retroceder. El bosque a ambos lados se hacía más espeso, y las sombras más profundas. La luz del atardecer ya no tenía ese tono dorado. Era más bien grisáceo, apagado, como si el día estuviera cerrándose antes de tiempo. Fue entonces cuando noté que no escuchaba nada del exterior. Ni viento, ni aves, ni pasos lejanos. Solo mi respiración. Miré mi reloj. Apenas habían pasado 15 minutos desde que me desvié. Sin embargo, la sensación era de haber caminado mucho más tiempo. El espacio parecía estirarse de manera imperceptible. Intenté dar media vuelta. Quise regresar por donde había venido, pero al girar, el sendero detrás de mí no se veía igual. No había una línea clara que indicara el regreso. El suelo parecía uniforme en todas direcciones. No había huellas mías. No había marcas. La vereda que había seguido hasta ese punto ya no estaba definida. Mi pulso comenzó a acelerarse. Caminé hacia lo que creí era la dirección de regreso, pero tras varios pasos comprendí que no reconocía ningún punto de referencia. Los árboles eran similares, los troncos rectos, la vegetación cerrada. Todo parecía repetirse con una precisión inquietante. Decidí no correr. Sabía que el pánico solo empeora las decisiones. Me detuve nuevamente y traté de escuchar algo. Fue entonces cuando oí un sonido leve, casi imperceptible. No venía de un punto específico. Era más bien una vibración baja, como un murmullo distante que no podía identificar. Avancé hacia donde creí que provenía el sonido.
La vereda volvió a definirse frente a mí, como si se reconstruyera a cada paso. No era un camino fijo. Era un trayecto que se formaba mientras yo caminaba. Eso fue lo que me heló la sangre. No estaba siguiendo un sendero. El sendero me estaba guiando. La pendiente comenzó a descender más pronunciadamente. El suelo estaba húmedo, aunque no había llovido ese día. La vegetación era más alta, más cerrada. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si respirara dentro de un espacio cerrado. De pronto vi algo entre los árboles. No una figura clara, sino un movimiento. Una sombra que se desplazó lateralmente y desapareció detrás de un tronco. Me detuve en seco. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Intenté convencerme de que era un animal, pero no escuché ramas romperse ni hojas crujir. Solo ese desplazamiento silencioso. La vereda continuaba hacia adelante, ignorando mi duda. Miré a mi alrededor buscando cualquier señal del sendero principal, cualquier ruido humano. No había nada. La sensación de aislamiento era total. Di un paso más y sentí que el suelo cedía ligeramente bajo mi peso, como si no fuera tan sólido como parecía. Me incliné para tocar la superficie. No era tierra suelta, era compacta, pero fría. Demasiado fría para la temperatura ambiente. Cuando levanté la vista, la sombra volvió a aparecer, esta vez más cercana. No distinguía rasgos, pero sí una silueta humana inmóvil entre los árboles. No avanzaba hacia mí. Solo estaba ahí, observando. Intenté hablar. Mi voz salió más baja de lo que esperaba. No hubo respuesta. La figura no reaccionó. Permaneció fija, ligeramente inclinada hacia adelante. Sentí entonces una certeza incómoda. La vereda no aparece para cualquiera. Aparece cuando alguien está dispuesto a seguirla. Y en ese momento entendí que no estaba perdido por accidente. La figura dio un paso lateral y desapareció detrás del tronco. La vereda, en cambio, continuaba abierta frente a mí, descendiendo hacia un punto donde la luz ya no alcanzaba. Y aunque todo en mí gritaba que debía detenerme, mis pies avanzaron un paso más, convencidos de que si no seguía el camino hasta el final, nunca encontraría la salida. Seguí avanzando aunque cada parte de mi cuerpo me pedía detenerme. No era valentía, era una sensación más profunda, como si retroceder fuera más peligroso que continuar. La vereda descendía ahora con mayor inclinación y el bosque parecía cerrarse detrás de mí, como si las ramas volvieran a su posición original una vez que las atravesaba. Intenté mirar hacia atrás otra vez, pero la oscuridad entre los árboles ya no me permitía distinguir el punto por donde había llegado. El aire tenía un olor distinto, más húmedo, más antiguo. No era el aroma normal del bosque, era algo más profundo, como tierra removida hace mucho tiempo. Sentí que el silencio ya no era solo ausencia de sonido, sino una presión que comprimía el espacio. Mis pasos no resonaban, ni siquiera crujían las hojas bajo mis botas. Era como si caminara sobre una superficie que absorbía cualquier señal de mi presencia. La pendiente terminó en una pequeña explanada natural rodeada de árboles altos. Allí la vereda parecía ensancharse apenas unos metros, formando una especie de claro irregular. Me detuve en el centro y respiré con dificultad. No estaba agotado físicamente, pero sentía un peso en el pecho que no tenía explicación lógica. Fue entonces cuando lo escuché con claridad. El murmullo que antes era apenas una vibración, ahora se percibía como un susurro colectivo. No distinguía palabras, pero sí entonaciones. Eran voces bajas, superpuestas, que parecían surgir desde el suelo mismo. Miré a mi alrededor buscando algún origen visible, pero no había nadie. Di un paso hacia el centro del claro y el murmullo aumentó levemente. No era un sonido agresivo, era insistente, como si algo intentara decirme que permaneciera ahí. Sentí el impulso de cubrirme los oídos, pero sabía que no era un ruido externo. Venía de todas partes al mismo tiempo. De pronto la temperatura descendió varios grados. Mi aliento se volvió visible frente a mí. Miré hacia los árboles y distinguí varias siluetas entre los troncos, más de una esta vez. No eran nítidas, pero su forma era inequívocamente humana. Permanecían inmóviles, distribuidas alrededor del claro, como si delimitaran un perímetro invisible. No se acercaban,
No se alejaban, solo observaban. La sensación no era de amenaza inmediata, sino de evaluación. Sentí que no estaban sorprendidas de verme allí. Era como si supieran que tarde o temprano alguien seguiría esa vereda. Intenté retroceder, dar un paso fuera del claro, pero el suelo bajo mis pies parecía más firme dentro de ese círculo que fuera de él. Cuando moví el pie hacia el borde, sentí una resistencia leve, como si el terreno mismo rechazara mi salida. El murmullo comenzó a tomar ritmo. No eran palabras claras, pero había una cadencia repetitiva. Mi mente intentaba encontrar significado, pero solo captaba fragmentos ininteligibles. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando comprendí que no eran voces actuales, eran ecos. Miré una de las siluetas más cercanas. Parecía la de un hombre alto, ligeramente inclinado hacia adelante. Su contorno era difuso, pero distinguía la postura. No tenía rostro definido, solo una sombra donde deberían estar los rasgos. Di otro paso hacia atrás, intentando salir del perímetro. Esta vez la resistencia fue más evidente. El suelo cedió ligeramente bajo mi peso, como si estuviera pisando algo menos sólido que tierra firme. Miré hacia abajo y noté que la superficie tenía una textura irregular, como capas superpuestas. La vereda no era un camino cualquiera, era una frontera, y yo había cruzado algo que no entendía. El murmullo se intensificó cuando giré completamente para intentar huir. Pero detrás de mí ya no había pendiente ni sendero. Solo más bosque cerrado, sin abertura visible. La vereda que me había guiado hasta ese punto ya no estaba definida. Mi pulso se aceleró. Caminé hacia uno de los árboles intentando encontrar una salida lateral. Pero cada dirección parecía llevarme de nuevo al centro del claro, como si el espacio estuviera configurado para mantenerme allí. Las siluetas comenzaron a moverse levemente. No avanzaban hacia mí, pero cambiaban de posición, ajustándose alrededor del perímetro. Era una coreografía lenta, casi imperceptible, pero coordinada. El murmullo se volvió más grave, más profundo. No era hostil, pero sí firme, como una instrucción repetida una y otra vez. Sentí que algo me empujaba mentalmente a quedarme quieto, a no luchar contra el lugar. Respiré hondo y cerré los ojos por un instante. Pensé que quizá todo era sugestión, un episodio de ansiedad amplificado por el aislamiento. Pero cuando los abrí, las siluetas estaban más definidas. No tenían detalles faciales, pero su forma era más clara. Entonces entendí algo aterrador. No estaban ahí para atacarme. Estaban ahí porque yo había tomado el lugar de alguien más. Miré el centro del claro con mayor atención. El suelo tenía una ligera depresión circular, apenas perceptible, como si muchas personas hubieran permanecido de pie en ese punto durante largo tiempo. El murmullo cambió de ritmo. No era más fuerte, pero sí más insistente. Sentí que mi cuerpo comenzaba a relajarse involuntariamente, como si una parte de mí aceptara la quietud del lugar. Y en ese instante comprendí que la vereda no aparece para cualquiera que camine distraído. Aparece cuando alguien está dispuesto a quedarse. Las siluetas se alinearon levemente, dejando un espacio frente a mí. No me estaban rodeando para cerrarme el paso. Me estaban ofreciendo una posición. El claro no era una trampa inmediata. Era un punto de sustitución, y mientras el murmullo continuaba envolviéndome, entendí que si daba un paso más hacia el centro, no sería para seguir caminando. No di ese paso de inmediato. Mi cuerpo quería avanzar, pero algo dentro de mí todavía conservaba suficiente conciencia como para resistir. Sentía una presión suave en la espalda, no física, sino mental, como una invitación persistente a ocupar el espacio frente a las siluetas. El claro parecía respirar conmigo, expandiéndose y contrayéndose en sincronía con mi pulso. No era el bosque el que se movía, era la percepción del lugar lo que cambiaba. El murmullo dejó de ser colectivo y comenzó a separarse en tonos más definidos. No entendía palabras completas, pero podía distinguir emociones: resignación, cansancio, espera. No había odio en esas voces. Había una sensación prolongada de permanencia. Comprendí que no eran presencias erráticas. Eran personas que habían llegado ahí como yo. Miré con más atención a una de las siluetas a mi derecha. Su postura era distinta a la del resto, ligeramente encorvada,
como si aún no terminara de adaptarse. Pensé en cuánto tiempo llevaba ahí. Pensé en cuántos antes de ella habían ocupado ese lugar. La idea de que esa vereda fuera un filtro silencioso me heló la sangre. Intenté moverme hacia la izquierda, buscando romper la formación. Las figuras no me bloquearon, pero el espacio se distorsionó. Caminé 5 pasos y volví a estar frente al centro del claro. No era un círculo físico cerrado, era una estructura que redirigía cualquier intento de salida hacia el mismo punto. La presión en mi espalda aumentó levemente. No era empuje violento, era una insistencia suave, casi comprensiva, como si el lugar entendiera que necesitaba tiempo para aceptar. Sentí un cansancio repentino, no muscular, sino mental. El tipo de fatiga que aparece cuando dejas de luchar contra algo inevitable. El murmullo cambió otra vez. Ahora había un ritmo más marcado, una repetición que parecía latido. Cerré los ojos un segundo y la sensación se intensificó. Cuando los abrí, el bosque se veía más oscuro, aunque sabía que aún no era completamente de noche. El claro parecía absorber la poca luz restante. Miré mis manos. No estaban temblando, pero sí se sentían más frías. Respiré hondo e intenté dar un paso hacia atrás nuevamente. Esta vez el suelo bajo mis pies se volvió inestable, como si estuviera pisando capas sueltas que cedían con facilidad. Me detuve de inmediato. El centro del claro era el único punto sólido. La lógica comenzó a acomodarse en mi mente. No era una trampa para matar. No era un ataque. Era un reemplazo. Cada persona que seguía esa vereda hasta ese punto ocupaba el lugar de alguien más que, en algún momento, había logrado salir o había sido liberado. La vereda no aparece todos los días. Aparece cuando el espacio necesita continuidad. Observé con atención el perímetro. Noté que algunas siluetas eran más tenues que otras. Las más débiles parecían desvanecerse levemente en los bordes, como si su permanencia estuviera llegando a un límite. Comprendí que no estaban ahí eternamente. Permanecían hasta que alguien tomaba su lugar. La figura más encorvada dio un paso hacia atrás. No hacia el bosque, sino hacia la oscuridad entre los árboles. Su contorno comenzó a diluirse lentamente. Sentí una corriente fría recorrer el claro, como si el aire se redistribuyera. El espacio frente a mí quedó más amplio. El murmullo disminuyó de intensidad. No porque se debilitara, sino porque se volvía más específico. Ahora la cadencia parecía dirigirse únicamente hacia mí. No era amenaza, era instrucción. Permanecer, estar, sustituir. Mi mente luchaba por mantener claridad. Recordé el estacionamiento, el café, las familias caminando sin sospechar lo que podía abrirse a pocos metros del sendero principal. Recordé que nadie me obligó a entrar. La vereda no arrastra, solo se muestra. Intenté pensar en el regreso, en el coche, en la salida, pero cada vez que imaginaba el camino hacia atrás, la imagen se volvía borrosa. El claro era ahora el único punto estable en mi percepción. Todo lo demás parecía un recuerdo difuso. Sentí que mi respiración comenzaba a acompasarse con el ritmo del murmullo. No era hipnosis, pero sí una sincronización involuntaria. Cuanto más me relajaba, menos resistencia sentía en el suelo. El centro parecía más firme, más acogedor. Las siluetas comenzaron a alinearse ligeramente detrás de mí, dejando libre el espacio central. No era una orden directa, era una disposición clara. El puesto estaba disponible. Un pensamiento cruzó mi mente con claridad brutal. Si ocupaba ese lugar, no sentiría más presión. No habría más incertidumbre, solo permanencia. Pero también entendí algo más. Si aceptaba, la vereda volvería a abrirse en algún momento, para alguien más. La figura encorvada terminó de desvanecerse por completo. El murmullo cambió de tono, casi como un suspiro colectivo. El espacio estaba listo. Sentí que mis pies avanzaban 1 centímetro hacia el centro, casi sin que yo lo ordenara. El suelo era sólido, estable, seguro, y justo cuando la tentación de quedarme se volvió más fuerte que el impulso de huir, escuché algo que no pertenecía al claro. Un sonido distante, leve pero real, un ladrido. El ladrido no provenía del murmullo ni del claro. Era externo, irregular, claramente vivo. Ese sonido rompió la cadencia hipnótica que había empezado a sincronizarse con mi respiración.
Fue como si una grieta se abriera en la estructura del lugar. Las siluetas no reaccionaron con violencia, pero el murmullo perdió ritmo por un segundo. Ese segundo fue suficiente para que mi mente recuperara claridad. El ladrido volvió a escucharse, esta vez más cercano. No era un eco interno, era un perro real, tal vez de algún excursionista que se había desviado. El sonido no venía del centro, venía desde un punto lateral del bosque. Giré la cabeza hacia esa dirección y por primera vez desde que entré al claro, percibí profundidad real entre los árboles. La presión en mi espalda disminuyó ligeramente. No desapareció, pero se debilitó. El suelo bajo mis pies dejó de sentirse tan sólido. Era como si el claro dependiera del aislamiento absoluto para mantener su fuerza. La presencia de algo vivo, ajeno a la vereda, interfería con su estabilidad. El murmullo intentó reorganizarse, volviéndose más grave, más uniforme, pero ya no tenía la misma coherencia. El ladrido se repitió, más insistente. Escuché ramas romperse en la distancia. Movimiento real. No sombra. Las siluetas comenzaron a perder definición. No se desvanecían completamente, pero su contorno se hacía menos nítido. La figura que había desaparecido no regresó, pero el espacio central ya no parecía tan estable como antes. Di un paso hacia el lateral desde donde provenía el sonido. Esta vez el suelo no me redirigió hacia el centro. Sentí resistencia leve, pero no absoluta. El murmullo se volvió irregular, como si intentara compensar la interrupción. El ladrido volvió a sonar, acompañado ahora de una voz humana distante. No distinguía palabras, pero el tono era claro. Alguien llamaba a su perro. Esa simple señal rompió la sensación de encierro total. El bosque ya no parecía cerrado. Avancé otro paso lateral. El claro no desapareció, pero dejó de sentirse dominante. Las siluetas permanecían, aunque más dispersas. No avanzaban hacia mí, no me bloqueaban. Era como si la oportunidad se estuviera diluyendo. El murmullo se transformó en una vibración baja, sin ritmo definido. El suelo bajo mis botas volvió a sentirse como tierra normal, húmeda pero natural. El centro ya no tenía esa firmeza extraña. El ladrido sonó otra vez, ahora claramente cercano. Entre los árboles distinguí una silueta real moviéndose. No era una sombra fija. Era un perro de tamaño mediano que avanzaba olfateando el suelo. En ese momento entendí algo crucial. La vereda necesita aislamiento. Necesita que quien la siga esté completamente desconectado de cualquier otra presencia viva. Di un paso más hacia el sonido y el claro comenzó a desdibujarse. No desapareció abruptamente. Simplemente dejó de ser un espacio definido. Las siluetas se hicieron más translúcidas, menos compactas. El perro apareció entre los troncos y me miró directamente. Movía la cola con naturalidad. No parecía alarmado. Detrás de él escuché la voz de su dueño llamándolo con tono molesto pero cotidiano. Giré completamente hacia esa dirección y caminé sin mirar atrás. No hubo resistencia fuerte, solo una sensación leve de presión que intentó retenerme, pero ya no tenía fuerza suficiente. Cuando salí del perímetro del claro sentí el cambio inmediato. El murmullo se apagó casi por completo. El aire recuperó temperatura normal. El bosque volvió a tener sonidos naturales. Hojas moviéndose, insectos, el eco distante de la voz humana. El perro pasó junto a mí sin mostrar reacción extraña y regresó hacia su dueño. Lo vi a unos metros, un hombre con ropa de senderismo que parecía confundido por la dirección que había tomado su mascota. Me preguntó si había visto por dónde se había metido el perro. Su voz era normal, firme, real. Respondí señalando hacia atrás, sin mencionar nada más. No sabía si podía explicar lo que acababa de ocurrir. Cuando intenté ubicar la vereda por la que había llegado, no la encontré. Solo había vegetación densa y el sendero principal visible a unos metros. El claro no existía desde ese ángulo. El hombre llamó al perro una vez más y se alejó por el sendero oficial. Yo me quedé inmóvil unos segundos, mirando el punto donde antes estaba la abertura. Comprendí que la vereda no es permanente. No es un lugar fijo que pueda marcarse en un mapa. Se abre cuando alguien la sigue sin interrupciones. Y si no hubiera escuchado ese ladrido, si el perro no hubiera roto el aislamiento,
Habría dado ese paso final hacia el centro sin siquiera entender que estaba reemplazando a alguien más. Volví al sendero principal con las piernas aún tensas, pero con la mente más clara de lo que había estado dentro del claro. Miré hacia atrás varias veces, esperando ver la abertura entre los pinos, pero no había nada. Solo bosque continuo, denso y aparentemente intacto. Si alguien me hubiera preguntado en ese momento por la ubicación exacta de la vereda, no habría podido señalarla con precisión. No era un punto fijo, era una coincidencia de condiciones. Caminé de regreso hacia el estacionamiento con la sensación de que algo seguía observándome desde la profundidad del bosque, aunque ya no sentía la presión directa. El murmullo había desaparecido, pero quedaba una vibración residual en mi cabeza, como un eco mental que tardaba en extinguirse. Al llegar a la zona más transitada escuché nuevamente voces humanas, risas lejanas y el ruido habitual de visitantes. La normalidad me golpeó con fuerza. Todo parecía igual que cuando llegué, pero yo sabía que no lo era. El bosque tenía una capa que no se ve en los mapas ni en los recorridos guiados. Me detuve antes de llegar al coche y miré hacia la línea de árboles donde creí haber entrado. Ningún otro excursionista parecía notar algo extraño. Nadie se desviaba hacia un sendero inexistente. Nadie parecía sentir la invitación silenciosa que yo había sentido. Subí al coche y permanecí varios minutos sin encender el motor. Mi mente intentaba ordenar la experiencia. La vereda no aparece al azar. Aparece cuando alguien camina lo suficiente como para quedar aislado, cuando el ruido del mundo se reduce a cero. Mientras conducía de regreso a la ciudad, la sensación de vigilancia no desapareció por completo. No era paranoia, era una conciencia nueva. Sabía que el bosque no me había rechazado, simplemente había pospuesto mi permanencia. Esa noche soñé con el claro, no como un recuerdo, sino como una continuación. En el sueño no había murmullo, solo una fila de siluetas mirando hacia el centro, esperando que alguien ocupara el espacio vacío. Me desperté con la certeza de que la vereda volvería a abrirse en algún momento. Durante los días siguientes, investigué todo lo que pude sobre desapariciones en el desierto de los Leones. No encontré historias masivas, ni noticias alarmantes. Solo casos aislados, personas que se extraviaron durante horas o días y fueron encontradas desorientadas. Algunos nunca fueron hallados. La coincidencia más inquietante era el patrón. La mayoría de esos casos ocurrían cuando alguien se desviaba brevemente del sendero principal. No por imprudencia extrema, sino por curiosidad. Siempre por curiosidad. Volví mentalmente a la figura encorvada que había desaparecido cuando el perro irrumpió en el claro. Comprendí que su salida no fue liberación espontánea, fue reemplazo evitado. Yo había estado a punto de ocupar ese lugar. La vereda no secuestra, no arrastra. Solo ofrece una posición estable en un espacio donde el tiempo parece suspendido. Comencé a notar algo más perturbador. Cada vez que recordaba el claro con demasiada intensidad, sentía una presión leve en el pecho, como si una parte de mí quisiera regresar para completar el proceso. No era deseo consciente, era una atracción silenciosa. Una tarde, mientras revisaba fotografías del bosque en internet, noté algo en una imagen panorámica tomada por otro visitante. Entre los árboles, en una zona que parecía común, distinguí una abertura que no aparecía en otras fotos. Sentí un escalofrío. La vereda no se muestra solo en presencia física, también puede insinuarse en la memoria. Comprendí que el verdadero peligro no es perderse en el bosque, es recordar el claro con demasiada claridad. Si alguien vuelve obsesionado, buscando la vereda, la encontrará más rápido. No porque esté marcada, sino porque la intención la activa. Esa noche decidí algo definitivo. No volvería al desierto de los Leones por un tiempo. Necesitaba romper el vínculo mental antes de que la curiosidad se transformara en necesidad. Pero incluso mientras tomaba esa decisión, sabía que la vereda no depende de mi voluntad. Se abre cuando el aislamiento es suficiente. Y ahora que conozco su lógica, sé que no fui elegido por azar. Durante semanas intenté convencerme de que todo había sido una combinación de sugestión, fatiga y silencio excesivo. Pero hay algo que la mente no puede fabricar con tanta coherencia: la estructura. El claro tenía un orden, las siluetas tenían jerarquía, y la vereda no era un accidente geográfico.
Era un filtro. Entre más intentaba racionalizarlo, más claro se volvía el patrón. Dejé de revisar fotografías, dejé de buscar testimonios, dejé de leer sobre desapariciones. Sin embargo, el recuerdo no se debilitaba. Al contrario, se volvía más nítido con el paso de los días. Podía reconstruir la textura del suelo, la temperatura exacta del aire, el ritmo del murmullo. No era memoria difusa, era persistente. Comencé a notar algo inquietante. Cuando caminaba solo por calles poco transitadas o parques al atardecer, sentía la misma presión leve en la espalda que había sentido en el claro. No era tan intensa, pero era reconocible, como si la vereda no estuviera limitada a un solo punto físico. Entendí entonces que el desierto de los leones no es el único lugar donde puede abrirse. Es simplemente un espacio lo suficientemente aislado para facilitar el proceso. El mecanismo no pertenece al bosque, pertenece al aislamiento absoluto. Recordé la figura que se desvaneció cuando el perro interrumpió el claro. Su salida no fue celebración, fue transición. Alguien había ocupado su lugar antes que yo. Y si yo no hubiera escuchado ese ladrido, ahora habría otra silueta más definida en la fila. El patrón es simple. La vereda aparece cuando alguien camina solo, sin interrupciones, lo suficiente como para quedar desconectado de cualquier referencia externa. No necesita noche cerrada ni tormenta. Solo necesita aislamiento completo. Comencé a preguntarme cuántas personas habrán seguido esa abertura sin regresar. ¿Cuántos habrán sentido el murmullo y aceptado la estabilidad del centro sin cuestionarlo? El claro no ofrece dolor inmediato. Ofrece quietud. Y la quietud puede ser más peligrosa que cualquier amenaza visible. Un mes después decidí regresar al bosque, pero no para buscar la vereda. Fui acompañado, caminando siempre dentro de rutas marcadas, hablando en voz alta, manteniendo sonido constante. No sentí presión. No vi ninguna abertura fuera de lo normal. Comprendí entonces que la vereda no se abre cuando hay presencia compartida. Necesita silencio mental y físico. Necesita concentración unilateral. Antes de irme me detuve frente a una zona del bosque que parecía común. Me quedé quieto varios segundos, en absoluto silencio. No ocurrió nada, pero en el fondo sabía que si prolongaba esa quietud lo suficiente, podría comenzar a percibir la vibración otra vez. No probé más. Me alejé antes de que el silencio se consolidara. Desde entonces evito caminar solo por trayectos largos sin ruido. No porque tenga miedo del bosque, sino porque sé que el mecanismo no es agresivo. Es paciente. La vereda no te obliga, no te empuja. Solo se muestra cuando estás dispuesto a seguirla. Y eso es lo que la hace peligrosa. Si alguna vez caminas por el desierto de los leones y encuentras una abertura que no recuerdas haber visto antes, no la sigas por curiosidad. Si notas que el bosque se vuelve demasiado silencioso, demasiado uniforme, rompe ese silencio. Haz ruido. Llama a alguien. Mantén referencia externa. Porque la vereda no es un camino físico, es una transición. Y cuando el claro se forma, no es para perderte, es para reemplazar a alguien. Si esta historia te dejó pensando, compártela con quien suele caminar solo en el bosque. No es una leyenda para asustar, es una advertencia sobre el aislamiento. Suscríbete si quieres escuchar más relatos donde el terror no grita, solo espera. Y la próxima vez que el bosque se quede completamente en silencio, pregúntate si el silencio es natural o si alguien ya ocupó el lugar que estaba reservado para ti.